Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Esta es la presentación de una experiencia de aula que forma parte de las jornadas regionales de educación matemática en el Maule, en la Universidad Católica del Maule, en el programa de las jornadas, de las respectivas jornadas organizadas por la Sociedad Chilena de Educación Matemática. Y soy Joaquín Marambio, egresado de matemáticas en didáctica de la matemática a la Universidad Alberto Hurtado, de Magíster, y ahí está mi correo y mi título de la presentación es Aproximaciones al área a través del diseño de campos. Vamos a dar algunos antecedentes de la propuesta. Hace algunos años, varias noticias en la ciudad de Arica nos llamaron poderosamente la atención, donde había mucha gente interesada en hacer ocupaciones ilegales, tomas en algunos sectores o aledaños o dentro del mismo humedal del río Yuta. Esto llamó la atención. Hay algunas, como pueden ver las imágenes, disfrazadas o que tenían como tema una comunidad ecológica, etc. La verdad es que esto llamó la atención en el 2021, en el 2022 y luego en el 2023 también salió un reportaje en televisión al respecto. Esto como contexto para lo que viene a continuación. El humedal del río Yuta es un humedal, es uno de los tantos humedales que tiene Chile, que alberga una diversidad de fauna, de avifauna increíble, que es la que proviene principalmente de las migraciones norte-sur y que hacen reposta en estos animalitos en sus distintos viajes en los cambios de estación. Entonces ahí podemos encontrar entre garzas, de pronto caviotines que anidan en sus polluelos y pueden seguir haciendo camino luego y se alimentan, reposan, descansan y siguen haciendo camino. Se pueden avistar muchos animalitos aquí. Hay algunas imágenes un poco artísticas también del humedal mismo, otras vistas aéreas, y ahí ustedes pueden ver una vista general aérea de cómo desemboca el río Yuta en el mar y cómo forma este pequeño espacio, este pequeño ecosistema ahí. La extensión es de aproximadamente unas 30 hectáreas, pero el área protegida es un poquito menor. Esta está más cercana a esa laguna que se ve en la última imagen de la derecha, y hay una especie de laguna. Ahí es un área más protegida para los animales y para la flora y fauna que se anida ahí, se aposta ahí en ese lugar. Entonces estaba con todas estas ideas en la Universidad Alberto Hurtado, en el Magíster en Didáctica de la Matemática. Nos correspondió el seminario de innovación. Ahí el profesor nos pidió un proyecto de innovación pedagógica. Y entonces con todas estas ideas yo veía, aquí claramente yo veía que había un problema de ciudadanía, ¿no? Como las personas que intentaban tomar ciertos terrenos o han intentado comprarlos, no tienen conciencia ciudadana de que ahí hay una biodiversidad y un lugar único en el mundo. Son pocos humedales que nos van quedando, y en donde además habitan animalitos que son que estacionan aquí, sus estadías son estacionales y son vitales para esa biodiversidad de la fauna que tenemos en estos lugares. Entonces, pensando en todo esto, se me ocurre entre matemática y ciudadanía, ¿qué puede aportar la matemática escolar? Es decir, desde la escuela, la matemática que hacemos en la escuela, en esta situación. Y pensando y buscando en temas, justo además me correspondía tratar el objetivo 23 de calcular áreas de cuadriláteros y triángulos. Y pensando, dije, a lo mejor puede ser que los niños puedan acceder al cálculo del área de territorio y que lo puedan ellos calcular. Entonces, porque tienen que darse cuenta, ¿no? Y además en este cálculo del área poder hacer algunas reflexiones referentes al medio ambiente y a la formación ciudadana. ¿Cómo podemos hacerlo? Dije, estaba en eso, y cuando tenía que abordar el contenido del área nos dimos cuenta allí que había un problema con la reducción de la enseñanza, aprendizaje de la matemática y la COVID, porque claro, la reducción del currículum ocurrió como efectos de la COVID. Además, las dificultades propias de la enseñanza, de la teleenseñanza, claramente, si bien tenían algunas formaciones intuitivas sobre lo que era el área,
muchos de ellos están ahí flacos en el tema de la formación. Entonces surge ahí algunas ideas, idas y venidas. El proyecto ¿Cuántas camas como la mía caben en el humedal del río Utah? Y esto es una imagen, esta no es verdadera, es una imagen hecha con inteligencia artificial, pero es como para más o menos hacernos una idea de qué es lo que podríamos, para visualizar un poco la idea del proyecto. ¿Por qué cama? Francamente, porque hay algunas características que tiene una superficie fácil de identificar, es decir, donde nos acostamos, aunque tiene distintos tamaños, sus medidas más o menos estables, hay de una plaza, de dos plazas, media plaza. Es un objeto cotidiano, todos llegamos a acostarnos en la cama. Es adecuado para las mediciones posteriores de las siguientes sesiones donde buscábamos llegar al humedal y determinar la cantidad de camas que caben en el humedal. Y finalmente nos ayuda a crear un referente de área, que es lo que buscan, que las distintas investigaciones que hay al respecto nos hablan, ¿no? De que los niños tienen que crear los referentes de área para poder hacerse una idea de qué es lo que es el área, finalmente, antes de llegar al metro cuadrado. Entonces, algo hay que hacer un paso previo. Algunos elementos teóricos que pueden fundamentar esta propuesta son los siguientes. Bueno, aquí tenemos que hay, por una parte, dificultades en la comprensión del concepto de área, y ahí desde Caviedes en el 2020, D'Amore y Fandini en el 2007, Costentarios, Spiro y Lapas en el 2011, Sisman y Apsu en 2009 y Sácaros en el 2006, todos de algún modo hablan de, tomando los elementos de investigación de anteriores, hablan de distintas dificultades en los distintos ámbitos educativos, desde la pre-básica hasta incluso la formación de profesores. También los estudiantes para ser profesores en algunas universidades de las facultades de pedagogía tienen dificultades con estas comprensiones del concepto de área y están documentadas en estas investigaciones. Por otro lado, en el libro de geometría, que es un libro que editado por la editorial S&M, realizado por Reyes y otro en el 2013, que es un esfuerzo realizado para la formación de los docentes, formación inicial docente. Reyes señala que hay dificultades, Reyes y otros señalan que las dificultades principalmente son, en este ámbito, son referentes al manejo deficiente en el álgebra y la geometría. Hay un tema de la confusión de fórmulas y por otro lado habla de las concepciones erróneas de los conceptos geométricos, que eso dificulta que los niños puedan aprender el área. Bueno, en la propuesta de la primera clase se presenta, como decíamos, el objetivo, que es identificar la magnitud de área en contactos cotidianos. Se les presentan a los estudiantes sin leerlos, al modo de algún modo, a la manera de Brousseau, sin darles ninguna pista, solamente que ellos con sus propios conocimientos puedan tratar de buscar solución a estos dos problemas que ustedes ven aquí. Eso es trabajo en grupo. Un problema tiene que ver con que María quiere vender un cubrecama que ha tejido con una lana alpaca en una plataforma digital. ¿Cómo puede hacer María para comunicar el tamaño de su cubrecama? Por otro lado, el otro problema son conocidos en Arica, los problemas con los hoyos. No sabemos cuánto miden cada uno de los hoyos en las calles de la ciudad. Si se quiere hacer un proyecto para solucionar este problema, ¿cómo podemos comunicar el tamaño de cada hoyo? Y ahí están, se les dieron unos 5 a 10 minutos estos problemas para que ellos pudiesen trabajarlos, buscar alguna solución, y luego sistematizamos en la pizarra, como ustedes pueden ver acá abajo, las respuestas de los estudiantes. En cuanto al desarrollo de la clase, se les pidió que imaginaran la cama, o recordaran cómo era la cama en donde duermen, y eligieran en el grupo una persona que tomara la idea de cama y la llevara al patio de la escuela y la dibujara, la diseñara con winchas de cinta masking. Entonces se les entregó una cinta masking y ellos en el patio armaron sus camas y eso. Luego se hace una supervisión por los grupos de que todos terminen sus camas, que las tengan bien hechas. Finalmente se hacen preguntas en relación con la cantidad de personas que caben dentro de ellas, invitándolos a probar cuántas personas caben cómodamente en cada una de sus camas. Y esto es vital porque hay algunos que trataron de meterse, no sé, como 7 o 8 personas dentro de la cama, pero claro, todos enroscados, incómodos, ¿no? No es práctico en la vida cotidiana dormir 8 personas en una cama y todos duermen incómodos. Entonces, ¿cuántas personas pueden
cómodamente acostarse en la cama que ellos diseñan. Y ahí también hubo distintas respuestas referente a la evidencia que ellos tenían. Y aquí hay algunas evidencias del trabajo realizado. Se taparon los rostros para cubrir las identidades de los estudiantes. En el caso del cierre, aquí tenemos otra parte, se recogió todo lo aprendido, volvimos a la sala, se recogió todo lo aprendido, se hace un resumen de lo trabajado. A partir de lo que ya expresaron los estudiantes, se hace una institucionalización del concepto de área, de tomar los elementos trabajados, y luego se pregunta cómo este concepto puede ayudar a mejorar el entorno propio y el de sus comunidades. Y aquí surgen muchas respuestas muy bonitas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los resultados de implementación? Por una parte, la clase tuvo como objetivo principal identificar la magnitud del área en contextos cotidianos, aplicándolo en situaciones prácticas, ya sea los hoyos, la creación de camas o ya directamente el tema del cubrecama, ¿no?, que son relevantes para los estudiantes y para la localidad, ¿no? En un segundo punto, importante, que se formaron grupos para reflexionar sobre problemas concretos, ¿no?, que las opiniones se recogieron, se sistematizaron en una tabla en la pizarra. Entonces, la conclusión general es que para este objetivo, que es el 23, tanto el área, tanto el largo como el ancho, eran relevantes para las mediciones de área, entendiendo que el área en general es las áreas de distintas figuras y polígonos tienen distintas fórmulas o distintas maneras, pero para estas figuras como los cuadriláteros, el trapecio, a lo mejor también los triángulos, el largo y el ancho son vitales, ¿sí? Se utiliza una metodología activa donde los estudiantes imaginan la superficie de sus camas y mediante el uso de cinta diseñan las réplicas en el patio. Se fomenta el debate, la colaboración, énfasis en la aplicación práctica del concepto de área. Algunas conclusiones importantes. Por una parte, comprenden los estudiantes la importancia del largo y el ancho en el cálculo del área. Se exploraron dudas referentes a la medición de los hoyos. Aquí, por ejemplo, en este tema, por ejemplo, era buscar el atributo y era aislar el atributo de la magnitud área. Porque claro, el hoyo tiene también profundidad, por lo tanto, entonces los chicos también se hicieron preguntas al respecto, porque los hoyos también son profundos. ¿Qué es lo que vamos a medir ahí? Ahí tenía que quedar claro que el atributo a medir era el área o la superficie del hoyo en las calles. Y esto es importante, lo anterior es importante para la medición en general, porque no mide sobre un atributo puntualmente, según lo señalado por Reyes en el libro de geometría. Se destacó como el concepto de área puede contribuir a mejorar el entorno personal y comunitario, porque ellos imaginaron ideas de cómo el área no tan solo les podía ayudar a distribuir mejor los muebles en la casa o en su pieza, sino que hacer mejores plazas, con unas áreas verdes más bonitas, con unos parques más adecuados para las necesidades propias de su vida cotidiana, en los alrededores de su casa, de sus propios padres. Finalmente, el profesor sistematiza los aprendizajes, consolida su concepto de área y su relevancia en la vida cotidiana y comunitaria. Aquí tienen las referencias que se usaron para este trabajo y les doy las gracias. Por supuesto, los dejo invitados a enviarme correos consultando lo que ustedes deseen. En cuanto al también el canal, les dejo ahí la invitación a participar del canal de mi canal de profe de matemáticas, donde voy dejando muchas temáticas, voy haciendo reflexiones también, y esto también va a estar ahí. Gracias.